Vladimir Putin, líder de la Federación Rusa, es una figura enigmática. Con más de 20 años al mando de la nación, controla el mayor arsenal nuclear del mundo y gobierna sobre vastos recursos naturales. Pero, ¿quién es realmente este hombre? ¿Cómo llegó a ser el tigre siberiano, el oso ruso y el caballo negro de la política mundial? En este video veremos la historia de Vladimir Putin, desde su terrible infancia hasta convertirse en uno de los principales líderes mundiales. Una familia que lucha para sobrevivir. María Putina, su madre, trabajaba en una industria textil, mientras que su padre, Vladimir Spiridonovich Putin, servía voluntariamente en la flota de submarinos soviética. Los padres de Vladimir Putin se casaron cuando ambos tenían 16 años y se mudaron a San Petersburgo, donde vivían en uno de los suburbios más pobres. La vida de sus padres durante la guerra fue una lucha constante. Su padre estuvo de servicio durante la Segunda Guerra Mundial cuando su unidad fue emboscada. Un alemán le lanzó una granada y lo dejó mal herido de las piernas. El papá tuvo que esconderse en un pantano respirando por una caña hueca. Sin esperanza de sobrevivir, un soldado amigo eligió salvarlo a pesar de que cargar con un compañero a cuestas era un suicidio. El papá logró sobrevivir pero quedó con 3/4 del cuerpo parapléjico. En el hospital, mientras la inanición asolaba a todos, el padre de Putin compartía su ración con su esposa, quien se llevaba la comida en su bolso para no morir de hambre. Al descubrir que la mujer se llevaba en su bolso la comida de su esposo, le prohibieron las visitas. El día que Vladimir regresó a su casa, llevaban a su esposa en una camilla directo a la morgue. El hombre gritó, pero si está viva, pues le oyó respirar. Y los camilleros respondieron, no lo estará por mucho, y la rescató y a pesar de estar en muletas la cuidó hasta que se recuperó. Vladimir tenía 2 hermanos, pero la guerra les arrebató la posibilidad de conocerse. Uno murió poco después de su nacimiento, y el otro, Víctor, sucumbió gravemente enfermo en medio del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Se lo llevaron sin permiso para salvarlo de la hambruna. El hermano de Putin cayó enfermo de difteria en el orfanato a donde se lo llevaron y nunca les dijeron a los padres dónde fue enterrado. El 7 de octubre de 1952, en la devastada San Petersburgo, antes Leningrado, nace Vladimir Vladimirovich Putin. Luego de superar el bloqueo y ya con 41 años, María dio a luz a este niño que por fin pudo ver crecer, aunque no logró verlo investido como presidente de su país. Su familia luchaba por sobrevivir en un apartamento pobre que había sido bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial. Vladimir Vladimirovich Putin nació en un ambiente hostil después de la guerra, en un apartamento comunitario de 20 metros cuadrados en uno de los barrios más desfavorecidos de la ciudad, sometido a las leyes de la calle y luchando por sobrevivir, que es la forma en que se maneja en la actualidad en el ámbito internacional. Infancia y adolescencia. Gracias al trabajo de su padre como obrero calificado en la industria de vagones de tren en la fábrica de Yegorov, la familia Putin obtuvo una habitación en un apartamento comunal en un característico edificio de San Petersburgo, justo en el centro de la ciudad. Ahí creció Vladimir Putin, en un edificio con un patio parecido a un pozo. Vivía en el 5º piso de un apartamento bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial, sin ascensor, donde hacía frío y compartían una sola habitación. La cocina la compartían con otros vecinos, sin embargo, para la época, era decente, ya que tenían un espacio de 20 metros cuadrados. Putin comentó en una oportunidad que perseguía ratas con sus amigos por los pasillos. Sin duda, este chico tenía en sus genes toda la esencia del duro y triste pasado de la antigua Rusia. Después de sus estudios básicos, ingresó a la escuela Magnet, enfocada en química bajo la égida de un instituto de tecnología, donde completó sus estudios de preparatoria en 1970, a sus 18 años. En una entrevista, el mismo Vladimir Putin recuerda que de pequeño fue un niño problemático, nunca se caracterizó por su buen comportamiento ni por sacar las mejores notas. En realidad, no le interesaban mucho los estudios y era molestado por chicos mayores que le pegaban por ser de baja estatura. Después, todo cambió. Debido a esto, Putin comenzó a practicar deporte porque quería ser fuerte y defenderse. También incrementó su interés por los estudios e inició prácticas de judo desde los 11 años. Putin entró a la Universidad Estatal de Leningrado en la Facultad de Derecho, donde se tituló en 1975. Pronto, la vida del joven Vladimir se tornaría muy distinta, pues tomó una decisión que sería determinante en su vida. A finales de los 70s, ingresó a la Escuela Superior de la KGB en Moscú. Se graduó a inicios de los 80s, y a partir de ese momento, se formó para servir al Estado ruso. Matrimonio y KGB.
En la Facultad de Derecho, Vladimir Putin tuvo como tutor a Anatoly Sobchak, quien después se convertiría en uno de los principales políticos reformistas del periodo de la perestroika de Gorbachov. Luego de graduarse, fue asignado a trabajar como oficial de inteligencia extranjera para el KGB, incluyendo 6 años en Dresde, Alemania Oriental, un periodo para el cual se preparó en el Instituto Bandera Roja Andropov. Antes de trasladarse a Alemania, Putin conoció a Lyudmila, quien se convertiría en su esposa 3 años después, en 1983, y con quien tuvo a sus hijas María y Caterina. En 1989, Putin ya había escalado posiciones en el KGB, y ese mismo año, mientras se encontraba en Alemania, el edificio del KGB en el que trabajaba fue atacado por civiles durante la caída del muro de Berlín. Temiendo por su seguridad, solicitó ayuda a su país, pero en Moscú le negaron el auxilio. Cuenta la leyenda que rodeados y estando a punto de ser linchados por la multitud, Putin hizo que todos los trabajadores salieran al frente del edificio de la KGB fingiendo tener armas en sus bolsillos. La multitud se echó para atrás ante el temor de que los rusos les disparen, pero en realidad ellos no tenían ninguna arma. Este genial engaño permitió que Putin se salvara de ser linchado. Ese mismo año, se retiró del servicio activo del KGB, manteniendo el rango de teniente coronel, pero su carrera se estancó y atravesó una etapa sombría, encontrándose desempleado y con una familia que mantener. Desesperado, encontró trabajo como rector de la Universidad Estatal de Leningrado para Asuntos Internacionales, aunque este puesto no le satisfacía. Esta etapa fue decisiva y marcó un cambio importante en su personalidad, pues se propuso no volver a confiar en nadie después de lo sucedido en Berlín. Ascenso político. En 1996, se mudó a Moscú, donde inició su carrera política con un ascenso meteórico a la presidencia. En ese momento, el presidente era Boris Yeltsin, quien sería clave en la carrera de Putin, ya que pronto se ganaría su confianza. Putin comenzó trabajando como asesor del alcalde de San Petersburgo, resolviendo problemas comunes del inconformismo en una Rusia resurgida de la perestroika. Impulsó el apoyo económico a la comunidad, otorgando beneficios como seguros y pensiones a familias de bajos ingresos. Una habilidad clara de Putin fue saber resolver problemas eficientemente y adjudicarles el logro a sus superiores, ganándose así elogios y confianza. Fue recomendado por el Parlamento de San Petersburgo para el puesto de asesor de la administración de Pavel Borodín. Para entonces, el mandato de Boris Yeltsin estaba en riesgo, no era bien visto por la población. Mientras su pueblo pasaba por una crisis económica, él se mostraba bastante inestable. Muchos rumoraban que tenía problemas mentales, bebía en público y mostraba comportamientos inadecuados. Simplemente había perdido el liderazgo a Putin. Una disposición en la Constitución obligaba al presidente a dimitir en 2008, eligiendo como sucesor a Dmitry Medvedev, curiosamente un entrañable amigo de Putin. A las pocas horas de que Medvedev asumiera el poder de manera abrumadora el 7 de mayo de 2008, designó a Putin como primer ministro. Medvedev estuvo poco tiempo en el muy tenso. Putin se enfocó en mitigar los movimientos de protesta, encarcelando a los líderes de oposición y etiquetando a las organizaciones no gubernamentales que obtuvieron fondos del exterior como agentes extranjeros. El 14 de diciembre de 2012, comenzaron las incomodidades con Estados Unidos. Cuando el presidente Obama presentó la ley Magnitsky, que imponía prohibiciones financieras y de viajes a los ciudadanos rusos sospechosos de violaciones de los derechos humanos. La ley lleva el nombre de un abogado que falleció en 2009 al descubrir pruebas de fraude fiscal en funcionarios rusos. En respuesta, Putin aprobó un proyecto de ley que impide a los ciudadanos estadounidenses adoptar niños rusos y prohíbe la salida de Rusia a grupos cívicos financiados por Estados Unidos. La relación entre Putin y Obama era muy áspera. El nuevo líder mundial. En julio de 2013, aumentaron los problemas con Estados Unidos. Cuando Edward Snowden, contratista de la NSA, Agencia Nacional de Seguridad, buscó refugio en Rusia después de revelar distintos programas secretos de la NSA. Putin permitió que se quedara en el país, con la condición de que dejara de perjudicar a nuestros socios estadounidenses, un movimiento muy hábil que mostraba afecto por los norteamericanos. En 2013, Putin se separó de su esposa Lyudmila después de 30 años juntos. Los conflictos con Ucrania se intensificaron en marzo de 2014, cuando Putin envió tropas rusas a Crimea después de que el presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, se opusiera a que Crimea se unificara a Rusia. El 18 de marzo de 2014, se legalizó un tratado que incorporaba la península de Crimea a la Federación Rusa.
Las intervenciones de Rusia continuaron, el país fue sancionado, el precio del petróleo bajó y la economía rusa se vio seriamente afectada. A finales de ese mismo año, después de la presión de la ONU y Estados Unidos sobre la situación de Crimea, el mandatario ruso dio una conferencia de prensa donde expresó su desacuerdo y desaprobación a los norteamericanos de la siguiente manera: no es justo que toda Siberia pertenezca a Rusia por sus incalculables recursos, como que eso no es justo. ¿Quitarle Texas a México fue justo? ¿Que nosotros gestionemos nuestra propia tierra es injusto, es necesario repartirlo? Y en cuanto arranquen los dientes y las garras, entonces el oso ruso ya no será necesario, y después harán un espantajo con él. Un mensaje claro a los EU, para decirles que no metan las narices donde no les llaman, porque están acostumbrados a despojar de recursos a otras naciones y destruirlas. En febrero de 2015, Boris Nemtsov, líder opositor, fue asesinado frente al Kremlin, cerca de la fecha del pronunciamiento de la intervención a Ucrania. Nemtsov fue el último crítico de Putin que murió en circunstancias sospechosas, y se rumora que fue envenenado por el servicio secreto del Kremlin bajo el mandato de Putin. En septiembre de 2015, Putin presentó a Rusia en un discurso ante la Asamblea General de la ONU como una potencia mundial con la capacidad de influir en otros países, pintando además a Estados Unidos y la OTAN como amenazas a la seguridad global. 2 días después, Rusia se sumó a la guerra civil siria. En los meses previos a las votaciones de Estados Unidos de 2016, se cuestionó si Vladimir Putin se había vuelto tan poderoso que incluso él definió quién sería presidente de Estados Unidos mediante un ataque cibernético que dio como ganador a Donald Trump. El mundo rumoreaba sobre la influencia de Putin, considerándolo capaz de elegir al presidente de Estados Unidos, lo que rodeó a Putin de un aura de todopoderoso. A pesar de los problemas financieros internos y externos del país, Putin ganó las elecciones del 18 de marzo de 2018 para comenzar su cuarto mandato. En julio del mismo año, Rusia destacó como anfitrión de la Copa del Mundo de Fútbol, y la relación con Estados Unidos, con Trump en la presidencia, se mantuvo tensa. En enero de 2020, Putin presentó su intención de modificar la constitución rusa para eliminar los límites de mandato para los presidentes, pero una invitación por parte de México para ser partícipe de las celebraciones patrias. La Cancillería rusa destacó que México es uno de sus principales socios en América. Frases de Vladimir Putin. Algunas frases célebres de Vladimir Putin son: perseguiremos a los terroristas por todas partes. Si es en un aeropuerto, en un aeropuerto. Y si lo encontramos en el baño, perdónenme, los liquidaremos en el mismo inodoro. Perdonar a los terroristas es cosa de Dios, enviarlos con él es cosa mía y... Yo no soy mujer, así que no tengo días malos. No quiero ofender a nadie. Es la naturaleza de las cosas. Hay ciertos ciclos naturales. Mientras sea presidente de Rusia, nunca se legalizarán los casamientos entre personas del mismo sexo. No habrá papá 1 y papá 2, habrá papá y mamá. Los matrimonios homosexuales no producen hijos. Recientemente, Vladimir Putin está en boca de todo el mundo debido a la invasión a Ucrania, motivada por la intención de Ucrania de incorporarse a Europa, lo que convertiría a Rusia en un vecino directo de su mayor enemigo, la OTAN, poniendo en riesgo su soberanía. Tras la invasión rusa a Ucrania, muchos presidentes expresaron su negativa ante esta acción. De inmediato, el líder ruso advirtió que cualquier opinión de otras naciones sobre los actos de Rusia sería tomada como una agresión. Después de ello, los mandatarios de otros países se abstuvieron de opinar sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Incluso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que no interferiría en este conflicto. Es una realidad que el mundo vive una de las mayores tensiones que podrían desencadenar un conflicto bélico mundial de magnitudes catastróficas para las naciones y la humanidad. La historia nos ha enseñado que, nuevamente, se repite la eterna película en la que Estados Unidos, junto con sus aliados, trata de hacerse con el control en contra de la enorme Rusia, a la que ha declarado como su mayor amenaza. Putin ha enfrentado desafíos personales y políticos que han moldeado su visión y enfoque en la actualidad. Sigue siendo una figura central en la política mundial, con un liderazgo marcado por un estilo autoritario pero pragmático. Su manejo de la política exterior, la economía y los asuntos internos de Rusia ha generado debate y controversias tanto dentro como fuera del país. Su influencia en la escena global se refleja en su participación en conflictos regionales, negociaciones internacionales y su relación con otras potencias mundiales.
Tal como otros líderes que hoy en día están en la cúspide del poder internacional, Vladimir Putin es, sin dudas, un personaje controversial de nuestros tiempos, pero su infancia y niñez marcaron al líder que es hoy. Si te gustó este video, suscríbete y comparte. Y si necesitas que gestionemos tus redes sociales, como TikTok, YouTube, Facebook o Instagram, no dudes en contactarnos. Haremos desde la estrategia, los contenidos e iremos a grabar a tu local o empresa. Escríbenos en los comentarios. Gracias por llegar al final de este video. Te deseamos la mejor de la suerte en tu próximo emprendimiento y en tus finanzas.